Bueno, ahí está grabando y arrancamos, Sofi. Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a la primera clase de la materia Medicina Familiar. Primero los vamos a presentar con la doctora Sofía, que es mi compañera, seguramente la van a ver en un ratito del otro lado. Sofi es residente de Medicina General de esta sede del Hospital Álvarez. Yo soy Melanie, soy médica y médica generalista, terminé la residencia y estoy actualmente trabajando en un cargo de gestión, después les contaremos con más detalles. Y Manu no está ahora en el Zoom conectado para dar la clase, pero es el médico que está a cargo de la cursada y seguramente en el práctico nos vamos a ver los tres. Eh, bueno, yo mientras voy a ir pasando un poquito las diapositivas. Sofi, si necesitas interrumpirme para algo, me interrumpís, no hay ningún problema. Si querés saludar a los chicos que están del otro lado. Solo saludo para que me vean un poco la cara ahora y cualquier cosita vamos charlando entre las dos. Pero así no se hace tan largo, me parece que está bueno que avancemos. Bien, buenísimo. Bueno, esta primera clase va a tener mucho de lo que es la introducción a la materia. Vamos a ver algunas cosas más por ahí para orientarlos un poco cómo ir estudiando. Es una materia bastante larga que está muy compactada en muy poquitas clases. Fíjense que es una materia que abarca toda una especialidad. Eso nos pasa mucho en los últimos años de la carrera. Ustedes van a ver que ven toda la especialidad de, no sé, neumo en 15 días, neuro en 3 semanas. Bueno, medicina familiar es una especialidad súper amplia y la vamos a ver en muy poquitas clases. Así que sepan que estas clases son de apoyo, que el material que está en la filmina es para ir guiándolos a ustedes en la lectura, pero que es muy importante que se vayan guiando también y apoyando en el material bibliográfico. Y para cada clase, siempre en el momento de la introducción, les vamos a contar de dónde, de qué textos fuimos sacando el material para armar la clase, cuáles son los textos que recomendamos leer y si hay algún material extra que no está en la página de la facultad, también se los vamos a subir para que ustedes los tengan disponibles, ¿sí? Bueno, esta primer clase incluye los capítulos del programa 1, 2, 3, 4 y 17. Les recomendamos fuertemente bajarse el programa de la materia. Ahí les dejamos el link para que puedan buscarlo en la página de la Facu. Y cuando vean el programa van a ver que es súper extenso, por eso hacemos mucho hincapié en que se apoyen en las clases también a la hora de priorizar los temas, porque obviamente quizás uno no llega a leer o a comprender todo, pero las clases están para eso, están como para que tengan un apoyo y una guía. Y también todo lo que es la bibliografía oficial de la cursada está en ese link que les dejamos ahí, que es todo de la página oficial de la Facultad de Medicina. Y todo lo que vayamos complementando en estas clases se las vamos a ir dejando en la carpeta que tenemos compartida en el Drive, ¿sí? Donde van a estar todas estas clases, los seminarios, van a estar también los prácticos que vayamos haciendo juntos y alguna bibliografía complementaria que queremos que ustedes lean, ¿sí? Bueno, para lo que es la clase 1, que es esta, les vamos a pedir que lean estos textos que les dejamos ahí en pantalla. La introducción a la medicina general, ese está en la página de la facultad, al igual que prevención de las enfermedades, para ambos les dejamos los links. El tercer texto es un texto de Federico Tovar, es un investigador, un médico sanitarista. Ese texto no está en la página oficial de la facultad, pero les recomiendo fuertemente que lo lean porque es sumamente interesante. Habla un poco de lo que es la historia del sistema de salud de Argentina. Son en general temas que ustedes no van a ver en otras materias ni en otras cursadas, así que bueno, aprovechen esta materia para leer un poquito más sobre la historia de nuestro sistema de salud. Y bueno, les dejamos ese texto que es muy corto, es muy sencillo de leer, no les va a costar para nada hacerlo solos, pero cualquier duda que tengan lo podemos revisar la clase que sigue. Y después hay un texto que también es bastante breve y está orientado tanto a profesionales médicos como no médicos, que es de un curso de salud social y comunitaria, está actualizado al 2017. Este curso tiene 2 unidades, lo que es concepto de salud y estrategia de atención primaria. También les recomendamos que lo lean. La clase va a ser un apoyo para estas 2 temáticas, pero el texto este es muy importante y la verdad que está mucho más, un poquito más actualizado que lo que puede estar en la página de la facultad, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando de a poco, vamos a ir metiendo de a poquito en lo que es la medicina general. Quizás ustedes conozcan algún médico generalista, algún médico de familia, y bueno, y si no conocen ninguna, acá tienen 2,
y van a ir conociendo a lo largo de la cursada otros médicos y médicas de familia, médicos generalistas, ¿sí? En líneas generales usamos médico generalista o médico de familia como sinónimos, si bien tienen alguna pequeña diferencia según las cosas que vamos haciendo o los problemas que vamos abordando y las miradas, nosotros vamos a tomarlos como si fuesen sinónimos, ¿sí? Me gustaría que ustedes piensen, ahora seguro están en sus casas haciendo esta materia virtual, esto antes lo hacíamos con ustedes en el aula del hospital, pero me gustaría que intenten pensar o recuperar ahí de la memoria hace 5 o 6 años atrás, cuando se anotaron en la carrera de medicina, qué querían ustedes de la facultad o qué esperaban, qué significaba para ustedes ser médico. Eso es una pregunta para que puedan reflexionar y después si quieren en el práctico, cuando nos juntemos virtualmente, lo charlamos o lo debatimos. A lo largo de esta cursada vamos a tratar de traer mucho a la memoria, ¿sí? Esta sensación, este por qué decidimos estudiar medicina y también vamos a empezar a replantearnos qué es la salud para nosotros, qué es la enfermedad para nosotros. Son dos conceptos que vamos a traer mucho, ¿sí? A todas las clases. Así que bueno, le vamos a pedir que reflexionen un poquito más, que en otras materias que por ahí es más de memorizar, esta va a ser un poquito más de reflexión, ¿sí? Yo acá les traje un concepto de medicina, cada uno tendrá el suyo y pueden leer de donde quieran y tener ustedes el que más les guste. Yo les traje uno, ¿sí? Que dice, medicina es el arte de prevenir, cuidar y asistir en la curación de la enfermedad. Yo agregaría también acompañar, me parece que es lo que más hacemos. Los médicos generalistas trabajamos mucho con la prevención, pero también trabajamos mucho con el acompañamiento. Piensen que nosotros cuando vemos un paciente, lo vemos a lo largo de muchísimos años y digamos, se establece un vínculo entre la persona y nosotros, ¿no? Entonces, esta palabra acompañar, la verdad que se hace muy presente. Por ahí es distinto en otras disciplinas, donde uno por ahí ve un paciente y tiene una intervención breve y después lo deja de ver. Para nosotros no es así, lo seguimos por muchísimo tiempo, así que acompañar es gran parte de lo que hacemos. Y también les quiero dejar el concepto de paradigma, porque yo la verdad que repetía mucho la palabra, ¿no? Paradigma, paradigma, y no sabía bien de qué se trataba esa palabra o qué significaba hasta que llegué a esta materia, allá lejos cuando estudié en la facultad. Y, y bueno, quería también dejarles este concepto por si alguno no se acuerda, no lo sabe o no está muy seguro de qué significa. Y cuando hablamos de paradigma, hablamos de un modelo, ¿no? Como algo de lo que tiene que ser observado y algo a lo que seguimos. Como decir, bueno, esto es, no sé, si uno busca la receta típica de cómo hacer brownies, bueno, sería el paradigma de cómo hacer brownies. Esto sería un poco así. Un paradigma es como un modelo, una receta de algo que tiene que ser seguido tal cual está. Y en general, cuando hay un cambio de paradigma, o sea, esa cosa que estábamos seguros que era de esa manera y la seguíamos sin dudar, quiebra y aparece un paradigma nuevo. Eso en general es algo muy dramático, es una crisis, y uno siempre habla, ¿no?, de los cambios de paradigmas como momentos de mucha crisis y también de alguna oportunidad para replantearnos algunas cosas. Ustedes van a leer en los textos, sí, que hablamos mucho de los dos tipos de paradigmas, pero ahí lo han visto en otras materias, y es a modo quizás de repaso. Pero hace muchos años, nosotros los médicos y las médicas trabajábamos con un paradigma que le decimos biomédico. Esto tiene un origen en el paradigma flexneriano, y les voy a contar un poquito de quién fue Flexner por si alguno no sabe, seguramente la mayoría no sepa o no se le acuerde, pero Flexner fue un investigador y un educador estadounidense que nació hace muchísimos años, en 1895, o sea, esto tiene muchísimos, muchísimos años. Y bueno, este buen señor intentó darle una mirada un poquito más académica, más seria, más técnica a la educación médica universitaria. Entonces planteó un modelo de educación en las facultades que era sumamente hospitalario, muy basado en lo que es la tecnología, y que para ese momento estaba bien, ¿no? Porque veníamos, digamos, en un siglo donde la revolución industrial, las nuevas tecnologías y la ciencia dura, ¿no? Veníamos de eso, de ese movimiento, entonces para ese momento estaba perfecto que los médicos y las médicas se formen con muchísima rigurosidad, pensando en la cura de las enfermedades y desde una mirada muy hospitalocéntrica, digamos, bien adentro del hospital, que era donde estaban todos los enfermos.
y se fue perdiendo un poquito lo que era el contacto con la comunidad y con la gente, porque para ese entonces las personas no tenían un conocimiento que fuese valioso, era un conocimiento de menor calidad. Y lo que era de mayor calidad era lo que se daba en la universidad y lo que no uno podía demostrar científicamente. Para ese entonces ese paradigma estaba bien, o era aceptado, pero empezó a pasar el tiempo y llegando a la década del 60, del 70, del 80, había algo en esa forma de atender de los médicos y las médicas que no terminaba convenciendo a las personas, que les generaba malestar. Y esto es lo que sucede con los cambios de paradigma, ¿no? Aparece un cambio, una necesidad de cambio, porque las personas que reciben ese servicio, en este caso el servicio a la salud, no están contentas con lo que reciben o genera cierto malestar. Entonces se empieza a plantear, ¿no?, este nuevo paradigma que nosotros le decimos biopsicosocial, está basado en lo que llamamos atención primaria, que ahora vamos a ver de qué se trata la atención primaria o qué es. Y ahí es cuando empieza a darse, ¿no?, este giro en la forma en la que pensamos la salud y en la que también entendemos las enfermedades. Entonces, cuando el modelo viejo, viejo entre comillas, porque en muchos lugares nosotros digamos, seguimos atravesados por esto. De hecho, en la UBA nosotros todos digamos, estudiamos dentro de las unidades hospitalarias, al lado de las personas que estaban muy enfermas. Muy poquitos de nosotros hemos tenido un paso en lo que es la formación de pregrado en centros de salud. Por ahí algunos de ustedes, quizás con suerte, espero que alguno haya ido alguna vez a un centro de salud. Pero a mí, yo cuando llegué a quinto año de la carrera, nunca había ido a un CESAC. Toda mi formación había sido un hospital que encima era monovalente, súper especializado, al lado de personas muy, muy enfermas, donde la prevención era algo que ni se hablaba, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo viejo, pero que seguimos muy atravesados por este modelo. Y decimos, ¿no?, que es un modelo en donde las personas aparecían como máquinas, ¿no? Y si había algo de la enfermedad es porque esa máquina se rompía o fallaba. También estaba muy centrado en lo que era la biología. Entonces, si uno se enfermaba era porque había un agente biológico o un microorganismo que afectaba a ese cuerpo, esa máquina perfecta. También se empezó como a hacer muy, muy frecuente y muy valorado estar súper especializado. Cuando más especializado, entonces mejor, porque era un conocimiento que era más profundo y era vertical, o sea, en profundidad, y no horizontal, que es cuando uno conoce un poquito de muchas cosas y no mucho de una sola cosa en específico. Se empezaron a excluir las prácticas alternativas, todo lo que tenía que ver con el conocimiento popular, con las creencias, la cultura, los valores, eso estaba separado porque no era científico, y estaba muy, muy asociado el acto médico con la tecnología, ¿no? Uno siempre tenía que acudir al médico e irse con algo que incluyera una nueva tecnología porque eso era mejor. Y este nuevo modelo, el modelo biomédico, el modelo biopsicosocial, intenta reemplazar algunas de esas cosas, que es lo que genera mucho malestar en las personas. Entonces, esto de ver al hombre como una máquina, también ve al hombre como un individuo separado de su contexto y en donde uno puede reparar por piezas, ¿no? Si uno tiene un motor de un auto, no repara todo el motor, repara una pieza, algo que se rompió. Cuando uno piensa en modelos como los que intentamos inculcarles a ustedes y pensar en estos últimos años, más integral, más holístico, pensamos a la persona en un todo, y no que se rompió, le falta una tuerca, sino que hay algo en la totalidad de esa persona que no está bien, o que está generando algún dolor, alguna molestia, algún malestar. También entendemos que los procesos en los que las personas tienen salud y se enferman tienen una determinación social, y que no todas las personas viven y mueren de la misma manera. Entonces, la forma en la que las personas nacen, viven, se desarrollan y mueren, eso tiene que ver también con la salud y tiene que ver con cuestiones más sociales y culturales. También pensamos en el colectivismo, ¿sí? Este individuo no está solo y aislado del contexto, sino que vive en una comunidad, entonces ese contexto obviamente lo afecta. Pero no, digamos, no es que nos desentendemos de la tecnología, sino que aceptamos la nueva tecnología y la aplicamos de una forma adecuada, ¿sí? Ustedes van a ver en esta cursada y en las próximas clases que no es que nosotros somos todos hippies y tratamos a la gente con flores de Bach, sino que utilizamos muchísimas herramientas, utilizamos muchísima medicación, mucha tecnología, leemos muchísimo, pero obviamente siendo adecuados, ¿sí? Y después vamos a ver por qué hay que adecuar esas tecnologías a cada malestar de las personas, en el caso que hacen malestar, o también adecuarlas pensando en la prevención si las personas tienen salud o están saludables, ¿sí? Sí, también, perdón Meli que te corte un Sí. segundo, por ahí para agregar a pensar un poco esto,
A veces, cuando nosotros estemos en nuestra práctica del día a día, pensar cómo estos dos modelos se chocan continuamente, porque nosotros lo traemos como formación, pero también nos lo replanteamos y nos movemos en un ambiente que está muy marcado por un modelo biomédico y a veces hay que empezar como a desglosar o discutir en el buen sentido con otras especialidades o prácticas, qué hacemos en el día a día, cómo vamos adecuando cada cosa. Bueno, como que parece que es algo como muy teórico y en realidad en el día a día vivimos los dos modelos como constantemente en diferentes escenarios. Entonces también está bueno como tener las dos caras presentes todo el tiempo para ir como repensando muchas cosas de las que hacemos. Sí, totalmente, totalmente. Voy a prender un poco la luz porque yo me estoy quedando a oscuras, es de noche ahora. Me está grabando la clase, está atardeciendo, así que voy a prender un poquito la luz. Espérame que ahora vuelvo, ¿eh? Bueno, ahí está. Esto es casi la vida real. Está todo grabado, pero es como la vida misma. Bueno, vamos a seguir un poquito. Sofi, si me querés interrumpir con algo, vos interrumpime, ¿eh? Porque yo no te veo, pero vos hablame que yo paro. Sí, sí, como recién, tranqui, vos métele. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, entonces yo acá les quise transmitir un poquito qué es, ¿no? La medicina familiar o la medicina general y de qué se trata, porque, bueno, como les dije al principio, por ahí es mucho más fácil con especialistas que vemos más seguidos en el hospital, que es donde nos formamos nosotros, pero por ahí entender bien qué hace un médico de familia o un médico generalista es un poco más difícil de transmitir. Entonces, bueno, queríamos contarles un poquito con Sofi qué es lo que hacemos y cómo se define nuestra especialidad, ¿no? Nosotros decimos que la medicina familiar es una especialidad que brinda atención sanitaria continua e integral a el individuo, a la familia y también a la comunidad y a las poblaciones, ¿sí? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros vemos personas adentro de un consultorio, vemos familias, a veces enteras, como una unidad terapéutica única, y también vemos comunidades y poblaciones como una unidad terapéutica única. Y esto tiene que ver, y les va a dar van a entender mucho más por qué hacemos tanto hincapié en esto cuando pensemos en las prácticas preventivas que hacemos, ¿sí? Nosotros no trabajamos sobre una persona y nos importa esa persona. Trabajamos sobre las personas, sobre las familias y sobre las comunidades. Entonces, esto tiene una importancia que vamos a ver un poquito después. También es una especialidad que va a ir integrando diferentes ciencias, ¿sí? Tiene que ver mucho con lo biológico, obviamente, tiene que ver con lo clínico, pero también tiene que ver con lo social y con las ciencias del comportamiento. Por eso un generalista no puede hacer su tarea solo. Nosotros no podríamos ser médicos generalistas o médicos de familia solitos en un consultorio a puertas cerradas sin interactuar con otras disciplinas, porque sería un abordaje incompleto y no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces sí o sí tiene que ser con otros, ¿sí? Vemos todas las edades, o sea, vemos de niños muy, muy, muy chiquitos recién nacidos hasta personas muy grandes, viejos, muy viejos. Y también vemos todos los sistemas y todos los problemas de salud. Obviamente no tenemos respuesta para todo y por eso tenemos apoyo en otros médicos o médicas de otras especialidades, en otras disciplinas como puede ser un psicólogo, un fonoaudiólogo, un pedagogo, un trabajador social. Tenemos interacción con todos los agentes que están dentro del sistema de salud. Pero lo que sí es que nosotros teníamos que poder dar una respuesta a todos los problemas de salud que tengan las personas. Aunque hagamos alguna interconsulta, ¿no? Tenemos que poder acompañar todos los problemas de salud. Y siempre respetamos la cultura de la persona y la autonomía. Esto es algo que todos los médicos deberíamos hacer, pero bueno, nosotros por ahí tenemos esta mirada tan particular sobre las personas y las comunidades que esto nos caracteriza un poco más. Eh, yo les quiero contar un poquito qué es lo que hago, por ahí hoy tengo un trabajo que no es tan común como médica generalista. Y después Sofi también les va a contar un poquito qué es lo que está haciendo ella ahora, que por ahí es algo un poco más habitual a lo que estamos acostumbrados nosotros. Yo hice la residencia en el Hospital Álvarez, donde ustedes están cursando hoy la materia, y ahí tenía una vida generalista normal, ¿no? Llegaba al hospital, atendía pacientes, o me iba al centro de salud, atendía pacientes, me fui a rotar al sur,
y atendí pacientes en contextos por ahí más de ruralidad, pero seguía siendo una médica generalista común y corriente. Cuando terminé la residencia, yo ya antes de empezar a trabajar en el hospital había tenido un paso por la gestión, y cuando terminé la resi me ofrecieron volver a hacer eso que hacía, algo muy parecido a lo que hacía antes, y me fui de lo que es digamos, la atención con pacientes. Y no hago medicina asistencial, sino que dedico mi conocimiento a gestionar y a hacer otra cosa. Entonces hoy trabajo en una oficina, frente a una computadora, como si fuese, no sé, una administrativa o una contadora. Y bueno, y ahí lo que hago es escribir programas que intentan resolver problemas puntuales de las personas. Entonces trabajo en una obra social, que seguramente la conozcan, porque es la obra social más grande que tenemos en el país y en toda Latinoamérica, que es PAMI. Yo estoy trabajando ahí y me dedico a escribir programas de atención para nuestros viejos y viejas, nuestros jubilados y jubiladas y pensionados. Así que bueno, eso es un poco lo que hago hoy. No estoy viendo pacientes. Hace más o menos como 8 meses que dejé de ver pacientes de forma asistencial y me dedico a escribir programas de gestión. Que después les vamos a ir contando un poquito qué es un programa de gestión, cómo se escribe y demás, lo vamos a ver más adelante. Sofi, ¿nos querés contar lo que haces vos? Sí. Primero voy a decir dos cosas. Una, que creo que cualquier parte de la medicina, cuando nosotros pensamos en atención, en individuos, en familias, en comunidades, en poblaciones, tenemos dos tipos de asistencia. Tal vez una es más uno a uno o a grupos por ahí más reducidos, más cara a cara, pero también pensar que a veces nada de eso se puede sostener en el tiempo, con cosas que vamos a ir viendo un poco más adelante, pero para que vayan sonando esto de prevención, promoción y cosas así, que tienen que estar respaldadas siempre por la gestión. Entonces, la gestión también es una forma de asistencial y sí, de ser asistencial, pero más a nivel poblacional y no tanto por ahí persona a persona. Digo, como para que queden conceptos grandes, por ahí no es tan cuadrado así como lo digo, pero como para que se pueda entender eso, ¿no? Y después con respecto a la Resi, yo básicamente estoy hace 2 años, el último un poco más particular por contexto de pandemia, pero en líneas generales lo que nosotros respetamos son las clases a la mañana, que tenemos sí o sí todos los días. Después hay un día a la semana que hacemos solo formación, que le decimos día académico, y nos dedicamos a profundizar y rever a veces temas que queremos volver o que surgen nuevos, actualizaciones, depende cómo lo vamos programando y las necesidades de la residencia. Y después de la clasecita lo que vamos haciendo es hacer atención, la hacemos en el hospital o en el CESAC, a veces vamos rotando, y dentro de esos turnos que vamos teniendo con las personas también tenemos otros espacios en los que a veces hacemos pases, por ejemplo, con salud mental, para tener estas cosas que decía Meli de poder tener este abordaje de diferentes problemáticas de la salud que a veces no tienen que ser solo orgánicos, sino que también involucran otras cosas. Tenemos pase con trabajo social y en algunas oportunidades, dependiendo lo que necesitemos, también tenemos trabajos con eh, gente que está haciendo la beca de paliativos, o si necesitamos y buscamos, vamos buscando otras especialidades para poder apoyar dependiendo del seguimiento del paciente que tengamos, pero más o menos en líneas generales vamos haciendo un poquito de todo eso en el consultorio, en el día a día. Bien, buenísimo. Bueno, gracias, Sofi. Bueno, vamos a seguir y seguramente ustedes vayan viendo a lo largo de esta cursada diferentes matices de lo que puede ser un médico de familia. Espero que alguno, podamos conquistar alguno para que haya más. La verdad que somos pocos los médicos de familia, siempre necesitamos más, así que ojalá que alguno salga de acá y diga, ay, yo quiero ser generalista, me gustaría.
Sí, Bueno, lo lindo del generalista es que se puede, no hay un perfil fijo, se puede ir armando. totalmente, totalmente, sí. Eso es tal cual. Bueno, vamos a contar un poquito cuáles son nuestros principios o valores. Ustedes van a ver que de esto por ahí dicen, bueno, pero yo quiero ser ginecóloga y también tengo estos valores. Y sí, está muy bien, porque son los valores de cualquier médico o médica. Por ahí con nosotros se hace un poquito más, como más marcado, porque trabajamos todos los días con esto, pero yo quiero que ustedes puedan llevarse, sea cual sea la especialidad que hagan, que estos son sus valores como médicos, ¿sí? Que lo puedan como incorporar y que sea algo habitual de ustedes de todos los días, ¿sí? Los médicos y médicas generalistas tenemos una atención que es centrada en la persona, le decimos con un enfoque integral, ¿no? Esto de poder, bueno, mi punto de partida es el otro, ¿no? Es el individuo o la familia o la comunidad que estoy asistiendo y todo lo que pienso lo hago siempre centrado en los problemas que esa persona tiene y no en mis prejuicios o en lo que yo quiero para el otro, sino en lo que la persona viene y nos trae a la consulta, ¿no? Eh, Siempre contemplamos el contexto de todas las enfermedades, de todo lo que atraviesan los individuos y las comunidades y creemos que cada contacto con las personas es una oportunidad para prevenir algo, ¿no? Por ahí, qué sé yo, entra alguien al consultorio porque viene con un dolor de rodilla, algo que es súper común, las gonalgias son muy, muy habituales, y por ahí uno presiente que eso puede tener que ver con algunos kilitos de más, con un exceso de peso, con la obesidad, en el caso de que las personas, digamos, padezcan la enfermedad. Entonces, bueno, ¿no? Ahí empieza la magia del generalista, decir, bueno, ¿cómo hago yo para decirte que esto que te pasa puede tener que ver con el exceso de peso, para que, digamos, poder transmitirte esta preocupación que es mía, que no es algo que vos trajiste y que yo tengo que lograr sacarte el dolor de rodilla, pero también inculcarte algo de hábitos saludables o que los trabajemos juntos, entender que por ahí ese factor de riesgo o esa enfermedad que vos estás atravesando tiene que ver con muchas cosas y que no es solamente un deseo o no saber cómo comer, sino que a veces tiene que ver con cuestiones sociales, culturales y económicas. Bueno, todo eso que sea una consulta tan simple que viene por un dolor de rodilla, todo eso hay que ir trabajándolo con las personas y ahí nos ayuda mucho lo que es la longitudinalidad, ¿no? Poder conocer a nuestros pacientes por mucho, mucho tiempo y ir trabajando con ellos cada, cada motivo de consulta que aparezca o cada motivo que, no sé si es un motivo de consulta, pero sí cada cosa que uno quiera llevar a la consulta médica, ¿no? Tenemos también una mirada poblacional y esto va a tener mucho peso en las próximas filminas, porque todo lo que hacemos, cada práctica preventiva o cada conducta médica que tomamos dentro del consultorio tiene que ser una práctica que yo pueda universalizar, ¿sí? O la gran mayoría de ellas. Entonces yo voy a hacer algo con un paciente y eso yo lo puedo universalizar a todo ese grupo etario o a todo ese género o ese sexo o ese grupo de riesgo, bien. Todo lo que yo voy a hacer con esa persona y solamente con esa persona, tengo que tener un motivo muy fuerte para hacerlo solo con esa persona. Les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que vino un paciente por, no sé, sensación de ansiedad o una sensación de como palpitaciones, por ejemplo. Consulta súper común y que la gran mayoría de las veces no es nada. Que uno sienta palpitaciones, muy probablemente no sea nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pido un electro a todos? Sí, no. Bueno, si yo no puedo universalizar esa práctica, o sea, decir que le voy a pedir un electrocardiograma a todas las personas que vengan por palpitaciones, es muy probable que no haga falta que se lo pida a ese paciente, ¿sí? Esto por ahí es muy difícil para nosotros en un principio de explicar, porque tenemos como muy incorporado se lo voy a pedir por las dudas, ¿no? Como viene un paciente para hacerse un apto físico o para hacerse un control de salud y le pido la placa de tórax por las dudas, para ver que todo esté bien, para tener una de base, ¿no? Son como esas palabras que nos fueron inculcando por ahí en lo que es la unidad hospitalaria, ¿no? Los primeros años de la carrera, y uno dice, bueno, yo por las dudas le pido. Bueno, por las dudas, para tener uno de base o para ver, esas son tres palabras que tenemos, o tres frases que tenemos que empezar a desterrar de nuestras vidas, porque a nadie se le pide nada por las dudas, a todos se lo pedimos con algún motivo. A veces los motivos son porque es una práctica que está indicada y está bien hacer ese rastreo o esa prevención, y ese es el motivo, puede ser porque el paciente lo requiere, porque se va a quedar más tranquilo, porque yo en esa consulta tomé esa decisión y tiene un fundamento.
pero siempre pensemos eso. Yo esa práctica, ¿la puedo universalizar a todos los pacientes de ese grupo de riesgo? Si no lo puedo hacer, probablemente no esté tan correcta la conducta que estoy tomando, ¿sí? También está bueno que ustedes sepan que los médicos generalistas, en general, vivimos en la misma población a la que atendemos, ¿sí? Es bastante habitual esto. O estamos cerca, o estamos en el mismo barrio, conocemos mucho esa comunidad. Y también consideramos a la comunidad como parte de una red de apoyo. ¿Sí? Nos apoyamos mucho en las cosas que están disponibles en la vida habitual de la gente. ¿Sí? Si hay algún centro por ahí cultural, o algún espacio recreativo, o hay algún club, o hay, no sé, una canchita de básquet, lo que fuese, nosotros sabemos que eso está ahí y tenemos vínculo con ese espacio, con esos actores, ¿no?, comunitarios, y los consideramos porque son parte de la vida de las personas y entonces nos importan. También tenemos mucha construcción extramuro, ¿no? Como por fuera del centro de salud del hospital. Nos gusta mucho estar en la calle, nos gusta mucho estar en la casa de las personas. Obviamente, en contexto de COVID, todo esto se perdió bastante. Y también a veces trabajar en zonas urbanas como la ciudad de Buenos Aires hace que sea más difícil meterse en la casa de la gente. Pero si podemos hacerlo, lo hacemos porque es algo que disfrutamos y porque entendemos que la salud atraviesa todo. Y bueno, si podemos estar y atender adentro de la casa de las personas, muchísimo mejor. También reconocemos que hay algo, ¿no?, del vínculo entre el médico generalista y las personas que también sana entre comillas, ¿no? Porque a veces las personas concurren a nosotros con problemas o con dolencias, y con charlar o explicarle lo que es y tranquilizarlo y decirle, mira, esto probablemente no sea nada por tal y tal cosa, pero si aparece tal otra, vení y lo volvemos a ver, eso calma, y como hay un vínculo armado y una confianza, las personas se van más aliviadas, y eso es maravilloso, porque nosotros podemos aliviar algún malestar con tan solo explicar, y tiene que ver con el vínculo. Ese vínculo lo puede tener cualquier médico, a veces los médicos, qué sé yo, los psiquiatras por ahí tienen muchísimo vínculo con sus pacientes porque también los ven mucho tiempo. Pero bueno, ustedes, especialidad que sigan, sepan que su palabra tiene mucho peso para las personas, y que si existe además ese vínculo terapéutico, ustedes van a poder aliviar con solo escuchar y explicar. Así que eso es muy lindo. También los médicos generalistas somos gestores de recursos, y esto por ahí acá nos ponemos un poquito la gorra, pero bueno, tenemos que tener mucha precaución porque como somos el primer nivel y recibimos muchísimas personas, casi el 80% de todo lo que llega al hospital o a un centro de salud, ya sea un centro de atención primaria o algo por ahí un poquito más grande, un hospital de segundo nivel de complejidad, el 80% lo recibe digamos, el médico de consultorio, sí, que puede ser un generalista, un clínico, el que haga ese rol, ¿no?, de médico de atención primaria. Entonces tenemos que tener mucha precaución de no gastar recursos de más, ¿sí? Porque ustedes saben, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en salud los recursos son finitos, no tenemos así infinidad para tirar, digamos. Hay una cantidad limitada de dinero, básicamente, que uno puede invertir o puede gastar en la salud de las personas. Entonces, hay que tener mucha precaución, porque lo que uno gasta en una cosa, no lo puede gastar en otra. Y esto va a sonar por ahí raro, porque en general nosotros en la Facu nunca hablamos de tema de recursos y económico, pero nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? También vemos problemas crónicos y agudos al mismo tiempo, ¿sí? Podemos seguir pacientes que tienen enfermedades crónicas y que van teniendo rebobizaciones, o que aparecen enfermedades agudas en personas que ya tienen alguna otra patología. Entonces estamos todo el tiempo lidiando así con esas dos cosas. Y bueno, lo que les dije al principio, el punto de partida para nosotros siempre es el paciente y lo que el paciente trae a la consulta, y trabajamos con eso, ¿sí? Bueno, acá les quería dejar por ahí van a ver que durante las clases vamos a ir dejando algunos casitos clínicos o momentos para reflexionar. Me gustaría que leamos este caso y que pensemos en base a la pregunta, ¿no? Tenemos un paciente diabético tipo 1 que recibe tratamiento con inyectables de insulina subcutáneo desde los 6 años. Ahora está controlado, cumple con todas las indicaciones farmacológicas y sigue el tratamiento.
no presenta ninguna dificultad. O sea, sacando de que se tiene que aplicar la insulina y medir la glucemia varias veces al día, después el resto, vía normal. ¿A ustedes esta persona les parece que está enferma o que está sana? Me gustaría por ahí que si estuviésemos juntos en la clase lo discutiríamos. Ahora están ustedes en sus casas, así que me gustaría que lo puedan pensar y tomarse unos minutos. Si quieren pueden ponerle pausa al video y realmente ponerse en la piel, ¿no? De una persona con diabetes tipo 1 que, sacando esos momentos donde se controla, después vía normal. Ustedes se sentirían sanos o enfermos. Ninguna respuesta está bien ni mal, ¿sí? Pueden responder ambas cosas y está bien. Pero lo que me gustaría es que empecemos a pensar qué es estar sanos y qué es estar enfermos para nosotros, ¿no? Para mí, yo creo que yo si tuviese que pensar qué es estar sana o enferma para mí es poder hacer las cosas que me hacen feliz y que me gustan. Yo puedo ir a trabajar, puedo estar con mi familia, puedo, no sé, disfrutar el fin de semana o que sé yo, irme de vacaciones y todo, yo me siento sana. Y si tengo diabetes, pero puedo hacer todo eso, no me importa tener diabetes, yo me sigo sintiendo sana. Eh, pero bueno, me gustaría que ustedes lo piensen para ustedes, ¿no? ¿Qué es para ustedes estar sanos o estar enfermos? Y esto surge un poco cuando, ¿no? Que yo, digamos, me gustaría que podamos conversar sobre el concepto de salud y cómo fue variando este concepto a lo largo de los años, ¿no? A lo largo del tiempo, de la historia. Y me gustaría también que piensen qué entienden por salud y cómo la definirían ustedes. ¿Sí? Cuando nosotros nos damos cuenta que no para todo el mundo la salud es lo mismo o significa lo mismo, es cuando tenemos que entender que nuestro sistema de salud debe dar respuestas distintas, siempre desde dos enfoques, ¿no? El enfoque de la equidad y el enfoque del derecho, contemplando todas las diferencias que tenemos entre nosotros. Y además de que la salud no es un concepto particular, único, que uno diga, lo busco en el diccionario y todos dicen más o menos lo mismo, sino que es una construcción que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las sociedades y que tiene que ver con la historia también. Hace 100 años no se pensaba lo mismo que lo que se piensa ahora, ¿sí? Y en función de eso, les traje tres definiciones de salud. Estas tres son tres que elegí, pero hay miles de definiciones de salud. Eh, por ahí la de la OMS, ¿no? La segunda, esta que dice es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad, es la más conocida. Miren en qué año fue escrita esta definición, 1945, tiene muchísimos años, pero bueno, por ahí la que más nos suena. Ha tenido reversiones. Y abajo les dejé otra que me pareció llamativa y me gustaría que también, digamos, que la tengan en cuenta porque, bueno, como les dije, la salud puede ser muchas cosas para nosotros. Y en este caso, para esta integrante de una comunidad aborigen, ella decía que la salud es el equilibrio entre las fuerzas naturales y espirituales, entre los individuos y las comunidades. La salud se ve como un todo holístico de bienestar físico, moral, social, espiritual y el equilibrio cósmico, un todo. La enfermedad existe por desequilibrio, por avasallamiento y por falta de convivencia armónica. Son definiciones, y no están ni bien ni mal, no son mejores ni peores, son formas de ver la salud para cada persona, ¿sí? Y también me gustaría comentarles, o por ahí que solamente esto lo habrán visto en algún momento en la carrera, pero vieron que el concepto de enfermar fue variando mucho a lo largo de los años. Por ahí hace, no sé, 500 o 600 años, las personas se enfermaban por cuestiones climáticas, por la humedad, por algo de la tierra. Después eso quizás haber ido mutando y empezó a ser por un castigo divino, porque algo hicimos mal y entonces hubo un dios o hubo un ente que nos castigó y por eso nos enfermamos. Después eso se empezó a transformar en una cuestión de una máquina, ¿no? Nos enfermamos porque algo falló, esa piecita del cuerpo no se integró bien y entonces hubo un desperfecto. Cuando aparecieron los microorganismos, todo era causa de algún microorganismo. Había un germen conocido o desconocido que nos enfermó y ahí apareció la teoría unicausal de las enfermedades, una enfermedad, una causa. Y después la versión más actual, ¿no? Es esta mirada multicausal de las enfermedades, en donde, bueno, yo tengo una patología, pero seguramente haya muchísimas cosas que intervienen en esa enfermedad, ¿no? En esa pérdida de salud. Por ahí decir enfermedad
también es un término que vamos a intentar repensar, pero sin esa pérdida de salud o de equilibrio. Entonces, bueno, para empezar a pensar en esas cosas que nos van afectando a la salud, quise traer este casito, lo vamos a leer juntos y si quieren pueden poner pausa y pensarlo. Bueno, una mujer joven asiste al centro de salud con su niño de 5 años de edad con diarrea y deshidratación severa. El cuadro que presenta el niño requiere de una derivación al hospital. En el centro de salud no hay ambulancia y la madre no cuenta con recursos para el traslado. La madre del niño refiere haber consultado en repetidas oportunidades por el mismo cuadro clínico. Diariamente lo deja al cuidado de su hijo mayor de 10 años, ya que su trabajo es el único ingreso familiar. En el barrio no hay una red de agua potable, utilizan para el consumo agua de pozo y de lluvia, sin ningún método de potabilización de la misma. Se acumula basura en las esquinas y en los márgenes del arroyo, donde los niños suelen bañarse en verano. Y el responsable del centro de salud dice que la diarrea es la principal causa de la consulta. Bueno, si quieren poner pausa y releerlo y pensarlo, pueden hacerlo, yo mientras voy a seguir. Y la idea es que pensemos un poco a partir de este caso lo que es el campo de la salud, ¿no? A mí me gusta pensar en campo como literalmente un campo. O sea, cuando ustedes ven, van, no sé, en la ruta y ven el campo, y dicen, mirá, todo este espacio para sembrar. Uno obtiene del campo lo que siembra. O sea, si yo voy y planto una semilla y la tierra tiene ciertas características y cómo trabajo la tierra o el riego que le doy o los factores climáticos, si llovió, si hubo más sol y demás, eso hace que yo obtenga algo de ese campo, ¿sí? El campo de la salud tienen que pensarlo igual. Es una zona donde van a intervenir un montón de factores, como puede ser lo climático en el campo, y actores, ¿no? Personas o cosas que van interviniendo dentro de ese campo. Entonces, para cada problema de salud, si lo pensamos como un campo, vamos a encontrar factores y actores que intervienen. Y para cada factor o actor vamos a ver diferentes variables, ¿no? Dentro de estas categorías. Si pensamos en el caso anterior, seguramente hay algo de la biología humana. Los niños tienen más diarrea que los adultos, eso tiene que ver con la biología. También hay algo del estilo de vida, ¿sí? El tipo de, por ejemplo, si se lava las manos antes de comer, si se lavan las frutas y las verduras. Hay algo del medio ambiente, sin lugar a dudas. Hay un montón de cosas del medio ambiente que tienen que ver con lo ambiental y que también tienen que ver con lo social y con las posibilidades económicas, ¿no? Las personas no toman agua de pozo porque quieren, toman agua de pozo porque pueden. Entonces, tiene que ver con eso también. Y además tiene que ver con la forma en la que se organiza el sistema de salud, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el campo, si ustedes miran estos 4 ejes, es muy probable que tengan una mirada bastante completa sobre los problemas de salud de las personas. Y también en función de estas variables podemos ir pensando de qué forma se van destinando los recursos, ¿no? Por ahí, también para que ustedes entiendan de que no, digamos, no alcanza solamente para un Estado invertir en salud, sino que hace falta intervenir en muchas otras cuestiones para lograr que las personas estén saludables. Tener el mejor hospital o el mejor centro de salud no alcanza si las personas no tienen agua, ¿sí? Y de hecho, tener agua potable, cloacas y alimentación, digamos, acceso a los alimentos son de las cosas que más muertes previenen, mucho más que tener antibióticos o mucho más que tener, no sé, mejor hospital de alta complejidad. Entonces, digamos, uno cuando piensa en los actores, también tiene que pensar en los recursos y que cada cosa que uno invierte en diferentes aspectos de la vida hacen a la salud. Y también cuando hablamos de actores, me gustaría que ustedes se piensen a sí mismos como actores del sistema, ¿no? Porque si no es como que uno dice el sistema de salud y parecen como un ente, ¿no? Como cuando hablamos del mercado, una cosa así medio intangible y la realidad es que digamos, esos tipos de entidades están formadas por personas. El sistema de salud está formado por personas, por nosotros, en principio, que somos médicos y médicas, en formación o recibidos, y también está formado por los pacientes o los usuarios, ¿no? Depende de la mirada que le pongamos. A mí me gusta más decirle usuario, pero sé que es algo más raro. Y también está formado por gestores o por personas que toman decisiones a diferentes niveles. Por un nivel más micro, puede ser la administrativa de un centro de salud que decide dar o no dar turnos. Un nivel más meso, ¿no? Como en el medio,
puede haber una directora de un hospital, o la directora de un centro de salud, o el director de un centro de salud, que toma ciertas definiciones, que eso afecta a la calidad y a la accesibilidad en salud de las personas. Y en el por ahí más macro tenemos ministros o secretarios de salud de un municipio que también toman decisiones que afectan a las personas. Entonces, ese sistema de salud lo hacemos entre todos nosotros y somos parte del sistema y también podemos tener diferentes acciones para cambiarlo con diferentes responsabilidades, ¿no? Nos vamos a exigir que nosotros tomemos decisiones que cambien drásticamente la vida de las personas, pero sí en nuestro pequeño espacio de trabajo podemos tomar decisiones que pueden afectar o no a la atención. Entonces, como para que nos pensemos parte del sistema, ¿sí? Bueno, y esto es para que repasemos, esto lo vieron en salud pública, en la 1 y en la 2, y en bioética seguro que también, pero sí para que podamos tenerlo siempre en mente que la salud depende también de los determinantes sociales, ¿sí? Y un determinante social básicamente es cualquier cosa que afecte a la circunstancia de salud a lo largo de la vida de una persona. O sea, las personas nacen y transitan toda su vida expuestos a condiciones que los hacen más vulnerables a enfermarse y a morir. Entonces, una persona que nace con alguna condición más vulnerable va a tener muchas más chances de morir prematuramente que una persona que nace en condiciones de privilegio. Y en líneas generales, nosotros que pudimos estudiar, ir a la facultad, y que ustedes que están por recibirse y nosotras que ya nos recibimos, hemos tenido quizás alguna situación más privilegiada y eso, bueno, no depende solo de nosotros, si bien el esfuerzo individual es algo súper válido, no depende solo de nosotros, sino que necesitamos un Estado que nos acompañe. Si no hubiese un Estado que acompañe y proteja, no podríamos estar donde estamos. Entonces también para poder empezar a pensar en eso, ¿no? Esto se lo dejo para que lo lean, ya seguramente lo habrán leído más de una vez. Eh, y bueno, esto es un poquito más ¿no? de los determinantes de salud. Acá les vuelvo a repetir que la salud es algo que debe ser garantizado por los estados, ¿sí? Es un derecho, entonces es importante tener esto siempre en mente. Cuando vayan a leer el texto de Tobar, que les recomendé al principio, que habla sobre el sistema de salud argentino y cómo se fue conformando, van a ver que nuestro sistema de salud tiene como tres patitas y es tripartito. Hay una parte muy importante que es estatal, que es eh, para todas las personas, tiene cobertura total. Hay una parte que depende de la seguridad social, o sea, de los trabajadores y las trabajadoras que aportan a una obra social y que esta obra social les brinda algún tipo de garantía en salud, o sea, cobertura. Y después tenemos la parte que es privada, ¿sí? De los servicios de medicina prepaga. Y estos tres agentes están todo el tiempo en tensión, ¿sí? Nosotros creemos que cuanto más fuerte sea la pata estatal, vamos a estar todos mucho más protegidos. Vieron que durante este último año de la pandemia tuvo mucha más importancia el rol del Estado en la salud. Por ahí era algo que en otro momento ni pensábamos, o decíamos, bueno, no sé, están las obras sociales, yo si quiero pago. Por ahí uno contemplaba otras posibilidades. Pero en el momento de que fue necesario, el rol del Estado se tornó fundamental, porque si no hubiera estado, muchas personas se hubiesen quedado sin cobertura, y también muchas obras sociales y prepagas por ahí pudieron darse el lujo de desentenderse un poco, ¿no? Del abordaje de la pandemia y el Estado fue quien salió a proteger la salud de las personas y a tomar también conductas para que las personas no se enfermen. Entonces, bueno, también para dejárselos ahí, ¿no? Picando un poquito y para reflexionar. Y bueno, esto un poco también para contarles y parte de la introducción, ¿sí? De la materia, es cómo está organizado nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos básicamente tres tipos de niveles. Por ahí hay niveles que se solapan un poquito, pero básicamente son tres. Tenemos lo que es los centros de atención primaria, ¿sí? En la CABA se llaman también centros de atención en salud y acción comunitaria. Tiene un nombre que está bueno, a mí eso me gusta, que también incluya a la comunidad dentro de los espacios de salud. Y estos centros de salud, este es el nuestro, el 34, que está ahí a unas cuadras del hospital. Se ven casi el 90% de todas las consultas en salud que pueden tener las personas, se pueden resolver acá en este pequeño espacio sin demasiada complejidad, muy sencillo. Ahí le podemos dar respuesta a casi el 90% de todas las consultas. Y cuando eso no sucede y
hay algo más que hay que hacer con las personas. Recorrimos al hospital de segundo nivel, ¿sí? Esto es un hospital digamos, de complejidad media, tiene salas de internación, de clínica, tiene cirugía, una terapia pequeña, una maternidad. Justo el nuestro tiene una sala de internación de cardiología, pero en general los hospitales de mediana complejidad no suelen tener ni UCO ni UTI de alta complejidad. Y bueno, ahí vemos pacientes que tengan por ahí patologías que no pueden ser abordadas solamente de forma ambulatoria, que requieran alguna consulta con algún especialista que en los centros de atención primaria no esté, ¿sí? Y después tenemos hospitales de alta complejidad, ¿sí? Donde vemos pacientes por ahí con enfermedades más infrecuentes o que requieran por ahí consultas con especialistas que no tenemos en un hospital de mediana complejidad y, bueno, estudios complementarios de alta complejidad, ¿sí? Yo les puse ahí el Posadas porque, bueno, es para mí el hospital de tercer nivel o de alta complejidad que yo más quiero, pero ustedes pueden poner la foto e imaginarse el hospital que quieran. Eh, Así que, bueno, también para contarles un poquito y para que tengan en mente, ¿no? Cuando decimos la salita, que es, bueno, es el CESAC, que es el Centro de Atención Primaria, es donde estamos, en general, es donde estamos los generalistas. También estamos en el hospital, porque en nuestro caso tenemos un servicio dentro del hospital. Y también podríamos estar en el Posadas, ¿por qué no? Atendiendo por ahí pacientes un poquito más complejos, pero también nos pueden encontrar ahí. Y como para ir cerrando esta primera parte, ustedes van a tener que leer y van a verlo mucho durante la cursada, lo que es la atención primaria, es algo que van a escuchar así como repetir medio sin parar, y bueno, para que sepan de qué se trata. La atención primaria para nosotros es una estrategia, se puede definir de muchas formas, pero para nosotros es una estrategia, es una forma de atender a las personas que se acercan al hospital o al centro de salud, y esta forma tiene la visión, ¿no?, que veníamos hablando de este paradigma biopsicosocial, donde las personas son un todo, tienen un contexto y tienen una cultura y están insertas en una comunidad y tienen, ¿no?, una situación así global que las atraviesa. Y bueno, nosotros asistimos a las personas en ese contexto. También entendemos a la prevención como algo fundamental. Y la prevención en todos los niveles, ¿no? Tratamos de que las personas se enfermen lo menos posible, si se enferman, que se compliquen lo menos posible, si se complican, rehabilitarlas lo máximo posible para que esa complicación no le afecte a la calidad de vida. Entonces, bueno, así es como venimos trabajando y como nos gusta trabajar. Creo que, no sé si me queda, sí, tengo esta filmina más que también es importante, porque bueno, acá vemos todos los ejes, ¿no?, que intervienen en la atención primaria y todas las cosas que necesitamos. Obviamente necesitamos tener un recurso humano apropiado, ¿sí? Médicos, médicas y profesionales no médicos, ¿sí? Profesionales de la salud que no sean médicos ni médicas también son sumamente necesarios y son vitales, digamos. Sin otros profesionales no podríamos trabajar nosotros. También necesitamos que haya participación social y nos encanta cuando eso es así, cuando el centro de salud está copado por la gente y más aún cuando se construye, cuando la gente se apropia, ¿no?, de ese espacio. Justo en nuestro CESAC no nos pasa mucho, pero en otro CESAC, donde por ahí la historia de construcción de ese centro de salud fue distinta, porque quizás fue un terreno donado de alguna persona que quiso donar su terreno para que hagan ahí el centro de atención primaria. Y bueno, en esos casos la gente se apropia del lugar, entra, saluda a todo el mundo, se mete en la farmacia, saluda a la farmacéutica, como que ahí, digamos, la circulación de las personas es distinta y eso es muy lindo. Después también trabajamos con todo lo que es la parte de articulación intersectorial. Por ahí, como para darles un ejemplo, trabajamos mucho con escuelas, con lo que es la parte de educación, con lo que es obviamente trabajo social. Eh, y después, bueno, lo que es la programación integrada por necesidad, esto es algo que ha quedado un poco viejo. Creo que es necesario que cambiemos la forma en la que pensamos la programación de los problemas de salud, ¿no?, y cómo los abordamos. Esto habla de, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo tengo la población que fuma, quiero hacer un programa para que la gente deje de fumar. Eso es cuando uno hace programación integrado por necesidad. Me parece que uno puede pensar en las cosas un poquito más integrados, ¿no? Y más, no tanto en problemas de salud, sino por ahí es una cosa más integral, pero bueno, eso
quedará para otra clase. También, ¿me vas a decir algo, Sofi? No. Sí, Ah, sí, dale. dos cosas. Y como vi Sí. que ibas a seguir, dije, bueno, no importa. No, no, Eh, dale, dale. no, con respecto a eso, por ahí, a modo solo de reflexión, no me quiero estirar mucho para que la clase no sea tan larga. Pero por ahí pensar en esto, antes vos mencionabas esto del concepto de salud. Entonces, nosotros queremos resolver los problemas de salud o queremos ser más militantes de la salud. O sea, cambia, digamos. Querer resolver cuando ya hay como un problema o estamos viendo que hay un problema a querer que nuestra población o que la población en general tenga salud. Ya que llamamos salud, viene después discusiones interminables, pero como que cambiar un poquito esa mirada me parece que es como la clave. Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ver con eso. Gracias, Sofi, por el comentario. Eh, bueno, después en cuanto a lo que es la tecnología apropiada, era esto un poco, ¿no?, lo que les decía antes. Obviamente está buenísimo tener cosas de tecnología y somos muy felices cuando tenemos acceso a un estudio complementario cuando lo necesitamos, ¿no? Obviamente. Pero siempre adecuado, digamos, a cada situación. No a todo el mundo hace falta hacer un estudio complementario, pero cuando hace falta lo hacemos y está bueno que lo podamos tener a disposición. Y después hay dos cuestiones que tienen que ver con el financiamiento y la cobertura. Son también dos temas que ustedes van a ir viendo a lo largo de la cruzada, pero es muy importante que podamos empezar los médicos y las médicas en formación a tener esto en la cabeza, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene un costo, que todo lo que hacemos es, digamos, implica invertir en un recurso y que cuando uno invierte en una cosa no puede invertir en otra. Eso en salud se llama costo de oportunidad, por ahí lo van a ver en otros lados, pero es justamente eso, cuando yo, digamos, uno está en una casa y cuando se compra un par de zapatos, entonces puedes comprar otra cosa porque tu sueldo tiene un límite. Bueno, para el Estado es lo mismo, nosotros tenemos un límite, entonces yo invierto en una cosa, no puedo invertir en otra. ¿En qué invierto? Es una decisión. Entonces, cuando lo pensamos en algo más chiquito, si yo tengo que pasar un tratamiento de alto costo, que tiene muy poca evidencia o que va a mejorar muy poquito la calidad o la sobrevida de una persona que está por ahí en una etapa final de una enfermedad, quizás no tiene tanto sentido aplicar ese tratamiento porque es un alto costo para algo que el resultado no me va a cambiar mucho. Y quizás con ese mismo recurso yo lo puedo destinar a algo de prevención, que quizás el impacto que va a tener es mucho mayor. Cuando uno lo piensa así es muy difícil, porque lo piensa en casos individuales y decimos, ay, pero qué malos o qué desalmados, ¿cómo van a dejar a la gente sin tratamiento? Bueno, pero eso tiene que ver con los recursos son finitos. Entonces, cada vez que invertimos en algo, eso que invertimos en una cosa no lo podemos invertir en otra. Y también quiero que sepan que cuando pensamos en los actores del sistema de salud, además de meternos a nosotros, y a los usuarios y a los gestores, también está la industria y el mercado. ¿Sí? Entonces, cuando sale un medicamento nuevo, que su aprobación o su comparación fue con placebo, sabemos que eso que salió nuevo es mejor que nada, pero es mejor que lo que teníamos antes, que por ahí es más barato. Bueno, si esa comparación no está hecha, desconfíen un poco, ¿sí? Traten de mirar un poquito más allá. Lo mismo que cuando nosotros decimos, bueno, todas las personas que tengan más de 110 de glucemia son diabéticos, y después es más de 100, y después es más de 92. Bueno, ¿por qué ese valor está bajando? Está bien que ese valor baje, nos ayuda a prevenir, nos ayuda a concientizar, nos ayuda a detectar más, digamos, rápidamente a las personas que pueden estar en riesgo de tener una enfermedad. Bueno, está bien, pero si ese motivo viene asociado a incorporar más personas a un tratamiento farmacológico, bueno, también desconfíen, no digo que esté ni bien ni mal, lo que digo es que empiecen a pensar en esto como, digamos, la industria es un actor que en general, digamos, su fin suele ser el lucro, entonces tengan esto siempre en mente porque a veces los avances de la industria farmacéutica, sobre todo, son increíbles y han salvado muchísimas vidas, están buenísimos, pero también hay que ser criteriosos, ¿no? Porque nosotros somos los que prescribimos a las personas y las personas no pueden decidir a veces con toda la información, ¿sí? Es muy difícil porque se faltaba mucho conocimiento, entonces, bueno, es algo a tener en cuenta.
Y después esto creo que ya es lo último que les quiero dejar. Se los puse más que nada porque está en el programa, es algo que digamos, muy, muy clásico de la medicina familiar, la medicina general, pero está un poquito viejo, está un poco desactualizado, sobre todo los textos que van a leer están muy viejos. Y esto de considerar a la familia, ¿no? Como mamá, papá y los hijos, una cosa que está medio de modé y que tenemos que empezar a repensar este concepto de familia. Pero bueno, les quise traer esta filmina solo para que podamos tener 5 minutos y charlarlo. Nosotros consideramos obviamente las familias como una unidad de atención y piensen en una familia como la cosa más diversa que se puedan encontrar, ¿sí? Traten de sacarse de la cabeza esa cosa estructurada de pensar en una familia tan típica y cuadrada, sino familia como algo diverso. Personas que conviven o pueden no convivir, pero tienen una interacción entre sí, son importantes el uno para el otro. Una familia puede ser la cosa más clásica con que ustedes vivan en sus casas, o puede ser en caso de comunidades, por ejemplo, el vecino puede ser parte de la familia, ¿sí? Y hay algunas cuestiones muy, muy de la bibliografía así clásica sobre las crisis familiares, ¿sí? Que las divide como en dos tipos de crisis, ¿no? Las estructurales, que son esas cosas bien cíclicas que pasan todas las familias tipo, la vida en pareja, o sea, vos conocés, por ejemplo, vamos a poner un caso clínico, conocés una paciente en la edad de la adolescencia, la vas siguiendo en el tiempo, digamos, termina esa etapa de la adolescencia, adulta joven, conoce a otra persona y se va a vivir con esa persona. Bueno, la vida en pareja es una de las primeras crisis de la familia, ¿no? Porque tienen que adaptarse dos personas al funcionamiento de la otra. Después puede aparecer un hijo entre esas dos personas, la crisis, ¿no? Del primer hijo, cómo se adaptan ese nuevo integrante. Después ese niño o niña va a la escuela y después se hace adolescente y se va del hogar cuando es más grande. Bueno, cada uno de esos tiene una crisis que se estudia mucho, por ahí en salud mental lo han visto, en otras materias también lo han visto. Y por ahí, ¿qué es lo importante de esto? De que muchas veces nosotros como médicos generalistas podemos percibir o imaginar que esto se puede anticipar, se nos puede venir este problema encima. Y bueno, es a tener en cuenta cuando aparecen por ahí sintomatología de una cosa que no venía pasando o reagudizaciones de enfermedades o problemas de salud que venían pasando y que coinciden con crisis estructurales. Por ejemplo, una mujer que solía tener, qué sé yo, cefaleas, cuando entran los hijos en edad escolar, empiezan a tener más cefaleas. Bueno, obviamente vamos a tratar esas cefaleas como cefaleas y vamos a hacerle todas las preguntas que haya que hacerle y darle la medicación que haya que darle, pero también dejar en la consulta el espacio por si esa persona quiere desplegar algo, quiere hablar algo de lo que le pasa en función de la situación familiar que está aconteciendo, ¿no? No porque uno vaya a intervenir todo el tiempo, porque nosotros no somos tan metiches en la vida de los demás, sino para darle la opción de decir, bueno, yo sé que esto está pasando, ojo, y uno le podría preguntar y indagar un poquito a ver si ahí hay algún problema oculto, ¿sí? Lo mismo que lo que son las crisis no estructurales, o sea, cosas que, catástrofes en la familia, ¿sí? Cuando muere un padre en una edad muy joven, que es algo no esperado, o cuando hay alguna enfermedad de un miembro de la familia, eso también suele ser bastante caótico para todas las familias, entonces, bueno, saber que estas situaciones familiares a veces pueden repercutir en sintomatologías de las personas que traen al consultorio y que está bueno solo tenerlo en cuenta. ¿Me vas a decir algo, Sofi? A veces está bueno pensar por ahí, cuando uno a veces abre a la consulta estas cosas que vos decís, Meli, no es porque uno tenga la solución o tenga las herramientas para darle una solución, pero a veces exponer ese problema y poder ponerlo sobre la mesa hace que la otra persona, o sea, uno le hace despejo, le devuelve y le hace despejo y a veces la persona como que se da cuenta y por ahí no se venía dando cuenta de que eso pasaba, no se da cuenta de que aumentaban sus dolores de cabeza frente a determinada situación. Entonces a veces el exponer esas cosas sí mejora o nos hace dar cuenta a nosotros o a la otra persona que a veces puede simplemente pasar por una crisis y nada más, y a veces por ahí darnos cuenta de, en el tiempo, preguntarnos, bueno, ¿necesita un poco más de acompañamiento solo de nosotros o de alguien más? ¿Necesitamos involucrar a alguien más? ¿Tenemos que interconsultar a esta persona por algo? Bueno, como dejarlo también ahí
en eso, como que uno le expone para que también trate del otro resolver, pero uno también lo puede dejar ahí como pendiente, como, bueno, tengo que prestar un poquito de atención porque esto puede terminar bien, como casi todas las crisis, o puede descarrilarse un poquito y yo tengo que estar atento. A full. Sí, totalmente, Sofi, gracias. Eso es re importante, ¿sí? Saber que uno no tiene todas las respuestas. Casi nunca tenemos la respuesta para los problemas de salud de la gente, eso lamentablemente es así, pero está bueno saber que cuando la persona habla y cuenta eso que le pasa y también a veces lo relaciona, ¿no? Ah, mira, justo sí, es verdad, me pasa esto, a veces uno alivia, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el rol. Cuando nos preguntamos cuál es el rol de generalista cuando uno mira una familia como una unidad de atención, bueno, es esto, es mirar, prestar atención, acompañar y cuando algo se sale de control, apoyarse en algún otro colega o compañero de la salud para abordar esta situación. Bien, y ahora queda como una segunda parte que vamos a tratar de no delirarla tanto y lo bueno es que esto por ahí, o sea, lo lindo de la primera parte es que son conceptos muy abiertos y que están muy buenos para ir pensando, pensando, pensando y repensando y cuanto más lo pensamos mejor. Y esta segunda parte por ahí son más puntapiés para ir pensando todo lo anterior o algunas cosas de nuestra práctica. Entonces esto por ahí es un poquito más fácil, lo escuchamos más y es un poquito más duro que todo lo otro. Bien, entonces, antes habíamos estado hablando de lo que eran algunas estrategias de atención primaria, estuvimos hablando también del rol del generalista y que todas las cosas que uno puede hacer, o a veces no. Y en ese caso hablamos y mencionamos un montón la palabra promoción, prevención, por ahí Meli hablaba de diagnóstico y tratamiento y cuanto si llegamos antes, aunque esté enfermo, por ahí podemos rehabilitar. Bueno, todo esto se integra bajo todos estos conceptos. Entonces, en primer momento, lo que, como para ir haciendo como la escalera para arriba, hacemos lo que nosotros llamamos promoción de la salud. Que ahí, como definición en los textos de la cátedra y eso, habla de este proceso que nos permite como incrementar esa palabra que a mí me resuena un montón, el control sobre la salud para poder mejorarla. La salud con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? De la definición y demás, pero como a grandes rasgos, nosotros en salud hablamos siempre de una parte que tiene más como la genética de las personas, que eso por ahí es lo que no podríamos modificar. Y después tenemos el medio ambiente o los hábitos de vida, como para hacer un resumen grande de las cosas que pueden influenciar la salud. Nosotros con medidas de promoción podemos hacer cambios en el medio ambiente o en los hábitos. Y esto podría disminuir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida. Esto sería como todas medidas que podemos hacer previo a que nosotros encontremos algún problema de salud o que encontremos alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí si puedes pasar dos y después pasamos, ahora te digo, el primer momento, esto de el control, si nosotros controlamos o en realidad queremos generar en esto más de la promoción, más un cuidado. También estuvimos hablando un poquito de autonomía, entonces, ¿cómo generamos nosotros estos cambios en prevención o promoción en este caso para la salud? Si queremos generar un poco más de cuidado, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en este cuidado de las personas? Pensar y tener en cuenta en la autonomía, respetar cuáles son las culturas, cuáles son los medios, ir tratando de trabajar un montón de cosas. A veces algo que a mí me ayuda mucho es
antes de recomendar es, bueno, ¿qué pensás que se podría hacer dentro de lo que vos querés, de lo que a vos te gusta? Y ahí ir como haciendo planes para poder mejorar o ir cuidando un poquito más la salud. Y lo otro es que en líneas generales, nosotros cuando hacemos estas intervenciones o recomendaciones o cosas, tanto a lo micro como a lo macro, para hacer promoción, no puede ser nunca basado en una opinión o lo que nosotros creemos o lo que estuvimos escuchando de la tele, ¿sí? Algo que siempre que nosotros vayamos a decir tiene que tener algún respaldo en evidencia, nos tiene que decir que lo que nosotros hacemos de verdad va a impactar tanto en la salud del individuo como a nivel poblacional, ¿sí? De esto se desprende que nosotros, si pasás una, en promoción, cuando tenemos estas tres cosas que podríamos llegar a hacer. Una es la buena gobernanza, que estuvimos hablando bastante de esto de poder tener a veces a nivel poblacional algunas leyes que nos ayuden eh, a respaldar estas medidas de promoción de salud. Por ejemplo, últimamente se habla mucho de la ley de envasados, por ejemplo. Eso sería una buena ley como ejemplo de promoción, porque tener esos carteles nos ayudarían con el cuidado de nuestra salud, ¿sí? Podríamos hacer esta educación sanitaria, podríamos pensar dentro de la consulta, podríamos pensar en talleres para la comunidad que se acerca, que no necesariamente tienen que a veces ser. Nosotros estamos más acostumbrados a tener talleres de cosas que ya nos pasan. Entonces, pensar en talleres de actividad física, de alimentación saludable, pensar en esas cosas serían todas medidas de promoción, de cómo potabilizar el agua dependiendo del lugar donde estemos. Acá por ahí en Capital es más infrecuente, también depende de la zona, eso también está bueno preguntar, pero esas serían todas medidas de educación sanitaria. Y después el tema de las ciudades saludables, esto del cuidado del ambiente, más de la salud, más de medidas, digamos, desde los municipios en particular. Por ejemplo, hubo en algún momento esto de la onda verde, de dividir la basura dependiendo si son reciclables o no reciclables. Eso podría impactar obviamente en nuestra salud y en nuestro medio ambiente de una manera por ahí más indirecta, pero inevitablemente lo hace. En algún momento también planteaban de poner estos kioscos saludables. Eso podrían, ahora está prohibido, por ejemplo, tirar las colillas en la calle. Todas esas son cosas que los municipios o las ciudades pueden ir tomando como medidas a modo de ejemplo, digamos, para poder hacer un poco de promoción de la salud. Después, lo que tenemos, si pasamos en un segundo lugar, como subiendo en esta escalera, estaría la prevención de enfermedades. Que estas ya son medidas como un poquito más arriba. Entonces ya podríamos no solo hablar de prevención de algunas enfermedades, sino también de algunos factores de riesgo que podrían llegar a avanzar o en enfermedades, que no se nos muera Meli. Ya está, No, tranquilo. Espero que no se distraigan los chicos. Bueno, un poquito de relax no viene mal. Entonces decíamos esto de prevenir algunas enfermedades hablando más específicamente de factores de riesgo, que ahora vamos a ver a qué le decimos factores de riesgo, como detener el avance o consecuencias que podría tener ya algo más establecido, ¿sí? En el anterior no teníamos una enfermedad, en este podríamos ya tenerla, ¿sí? Los factores de riesgo, si pasamos uno, y si quieres pasar los dos, así ya no te molesto, ahí tenemos la definición de factores de riesgo, que a veces uno como que se pierde
en la definición, en esto de por ahí condiciones más biológicas o conductas. Bueno, a veces tenemos que ampliar un poquito la mirada y pensar en condiciones sociales o económicas que podrían estar a veces limitando o este aumento del cuidado, digamos. A veces no es que uno quiere comer todos los días harina y arroz, o fideos y arroz y demás, sino que por la entrada que tiene esa familia en cuanto a recursos, las comidas más habituales suelen ser el guiso de arroz o de fideos con alguna verdura y salsa, porque es una comida, como por decirlo, más barata que estar comprando 2 kilos de carne para poder hacer otra cosa, ¿sí? Como tener en cuenta a veces que algunos factores de riesgo están condicionados por otras cuestiones y no solamente pensar en esto de, la biología o a veces algunas conductas como por ejemplo, no sé, el tabaco es una conducta que cuando fumamos nosotros tomamos, ¿sí? Por otro lado, o sea, la contracara de por qué yo veo estos factores de riesgo o estas condiciones que pueden afectar mi salud o que pueden agravar alguna enfermedad que yo tenga, es porque al modificarlas puedo cambiar en una progresión a largo tiempo y volvemos a lo anterior que hablábamos de la morbimortalidad, que es lo que más nos importa ahí a nosotros a nivel salud. La persona, cuanto a veces no es solo importante que viva más años, sino también qué calidad va a tener a largo tiempo en su vida, ¿no? Eso también como a veces nos quedamos un poquito en eso, a veces pensar en que podemos mejorar la calidad de vida, creo que a veces se nos va un poquito el foco de ahí. O sea, por lo menos en mi experiencia a veces o sea, dentro de la práctica fue lo que más me impactó cuando empecé la resi, y fue una de las cosas que más me costó como cambiar a nivel de la consulta, pensar esto más en si quiero, no sé si solamente quiero hacer el diagnóstico porque me interesa esa enfermedad, sino que, bueno, quiero hacer el diagnóstico, pero también esta persona va a sufrir más, menos, qué le pasa. Bueno, todo eso es calidad de vida. Así que me parece que también ampliar un poquito la mirada y no solo pensar en qué prácticas podemos hacer cuando ya hay una enfermedad establecida y pensar un poquito en lo anterior, nos ayuda como a tener una visión más amplia de lo que es la salud y no solamente enfocar tanto en qué es la enfermedad. Si querés pasamos y ahí hablamos de cómo son los niveles de la prevención en cuanto a esto que venimos hablando, ¿sí? Entonces, la primera parte que hablábamos de la promoción y la prevención sería lo que nosotros, en líneas generales, llamamos como prevención primaria. Esto es el estado de las personas cuando todavía no hay ningún cambio que sea ni anatómico o biológico o fisiopatológico o algo así, que no se puede, todavía no se logra identificar la enfermedad por dos razones. O porque todavía no está, pero la persona puede estar expuesta a este factor de riesgo, o porque todavía es asintomático y no nos dimos cuenta que la tiene, ¿sí? O la está desarrollando. Eso es prevención primaria. Ahí es donde hasta ahí es todo lo que estuvimos hablando. Y en un segundo momento lo que tenemos es la prevención secundaria, que estaríamos ya en un periodo donde
la enfermedad sí es identificable, que podríamos tener que la persona está como presintomática, todavía no es que nos dimos cuenta, pero tomamos nosotros alguna medida para llegar a ese diagnóstico y hacer un tratamiento precoz, o que la enfermedad está siendo sintomática y nosotros podemos tomar alguna conducta para que eso se modifique la morbimortalidad a largo plazo. Eso sería más prevención secundaria. Y cuando ya estamos en una etapa que estamos muy avanzados y que nuestro tratamiento va a generar a veces algunas consecuencias o limitar la vida, y lo que nos queda para poder mejorar eso es solamente hacer una rehabilitación, ya estamos hablando de una prevención terciaria, ¿sí? Esos son, a grandes rasgos, lo que nosotros siempre hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria, y después hay una cuarta, que es la prevención cuaternaria, que me parece que en la bibliografía que tenemos de la cátedra no aparece, pero es un concepto que nosotros sí, como médicos, en líneas generales, me gustaría que por lo menos pensemos, sería ideal que lo manejemos, y a nosotros, dentro de la medicina general, nos gusta mucho, que esto, si me pasas una diapo, es la prevención cuaternaria, ¿sí? ¿Qué es prevención cuaternaria? La realidad es que son las medidas que nosotros tendríamos que ponernos a pensar si queremos tomar o no, para poner en la balanza si lo que estoy haciendo tiene más riesgos o más beneficios. Mucho de las prácticas que a veces nosotros aprendemos en la facu, en el tiempo, en un momento creo que Meli hablaba de la radiografía de tórax en un apto físico. Eso es una práctica que se nos enseña mucho en la facu. Entonces ahí tendríamos que poner en la balanza si hacerle una radiografía por año y la radiación que va a recibir es mejor o peor, digamos. O sea, lo voy a irradiar durante muchos años para encontrar que a veces le encuentro algo. ¿Qué le encontraría? ¿Le podría dar un tratamiento? Todas esas son preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer sobre las prácticas y que a veces cuando nos recomiendan, salen artículos que son divinos, los papers, esto que hablaba también un poquito Meli de las medicaciones nuevas y demás. Bueno, de nuestra práctica, ¿qué sirve o no sirve? Y si lo que yo estoy haciendo le puede traer un daño a largo plazo o a corto plazo a las personas o no. Eso es lo que yo me tendría que plantear y eso es lo que vendría a ser un poquito la prevención cuaternaria. Sería el conjunto de actividades que yo podría tomar para evitar o reducir algún posible daño que le pueda hacer a las personas, ¿sí? Sí, además, Sofi, a mí también me gusta mucho pensarlo obviamente cuando la intervención que vamos a generar puede traer un daño, como en el caso de la radiación, eso es grave, digamos, porque uno aplica sobre otro algo que le puede traer un daño sin beneficio, ¿no? Eh, y también me gusta mucho pensarlo cuando uno incorpora algún estudio complementario que en principio no trae daño físico, pero puede traer daños a otros niveles, ¿no? Como por ejemplo el electrocardiograma. Los chicos podrían decir, bueno, es verdad, la placa de tórax capaz ni da, pero un electro de última no mató a nadie, ¿eh? Y es verdad, un electro no mató a nadie todavía. Pero, ¿qué pasaría si yo encuentro que esa persona tiene una arritmia o en ese momento tiene extrasístoles que solo es en ese momento y después el resto de su vida no le afectan? Y que si nunca le hubiésemos hecho un electro, nunca se hubiésemos enterado y esa persona viviría feliz con sus extrasístoles sin ningún inconveniente. Y ahora que sabe que las tiene, se preocupa o empieza a sentir palpitaciones o no puede descansar de noche porque parece que las siente más. Y también estamos afectando la vida de las personas. Entonces también tener en cuenta que cuando uno hace un estudio complementario que no va a traer ningún beneficio, solamente se va a encontrar con los riesgos, ¿no? De lo que ese estudio pueda dar. Entonces, si no trae ningún beneficio, no lo hagamos. Eso es como la premisa. Sí, pensar que también a veces
los riesgos no tienen que solo ser físicos, ¿no? Que estuvimos como hablando un montón de eso, de pensar en que las personas son más integrales y no solamente órganos y patologías caminando por ahí. Es como un montón de cosas, no sé, como esa, pensar en que son personas, digamos, tienen un montón de otras cosas, no solamente órganos y enfermedades, sino que también pasan un montón de otras cosas y es verdad que generar a veces determinadas prácticas generan ansiedad o cambian un montón de cosas. Entonces pensar que esto no significa que hay cosas que no las... Ya sabemos que a veces hacer un determinado estudio le va a generar ansiedad y le va a generar angustia y demás, pero si el beneficio es, sin lugar a duda, es mejor, no vamos a pensar en no hacerla, digamos. O sea, no es que no tenemos que hacer nada, sino que pensar en las prácticas que nosotros tenemos, si realmente nos sirven o no. Y bueno, eso lo dejo como ahí en medio en un suspenso, pero pues me gustaría ligarlo con unas cositas que vienen un poquito más adelante, que tiene que ver con cómo nosotros vamos a poner el ojo crítico de las prácticas, cómo nos vamos a parar con respecto a eso, ¿no? Entonces, si me pasas, me gustaría como compartir dos cositas más de ahí. Esto es un cuadrito que tiene unas varias entradas, como pueden ver, que está la visión del médico y la visión del paciente. A mí me gusta más la palabra personas, a Meli le gusta más usuarios. Y los tipos de prevención. Entonces ahí se va a hacer como una ensalada de lo que el médico piensa que puede tener o no entre la percepción de la persona que viene a la consulta si cree que está enferma o no, y cómo esto va a relacionarse y va a quedar encuadrado bajo diferentes tipos de prevención, ¿sí? Entonces, pensar a veces en esta entrada y plantearnos un poquito que es un poquito más de lo que estuvimos hablando. No es para delirarla mucho con esto, pero sí para que puedan ver cómo a veces uno, o sea, a mí me sirvió para pensar en cómo se relacionan un montón de miradas en el medio del consultorio. No es solo la mía, sino también de la persona que viene y también a veces pensar en qué me recomiendan que haga y así toda en esa ensalada poder ir pensando en qué práctica más o menos estoy o me recomiendan o hago o tomo, qué conducta voy a decir, se va a decidir o no, digamos, ¿sí? Ese es un cuadrito simplemente para que lo miren de cómo se van cruzando las cosas. Y desglosado de esto, esto que les decía de poder mirar, si me pasas un cosito, dentro de este mismo artículo de donde saqué el cuadrito de abajo, esto de antes de comprarlo, piénselo, me gustó la frase y esto dentro de ese párrafo en algún lugar dice que está bien aceptar algunas propuestas, pero que hay que ponerlo como bajo la mirada crítica primero. Por eso el título, ¿no? De que no todo lo que brilla es oro, también a veces el conocimiento de uno vale y tratar de poner esa mirada crítica en lo que nosotros vamos a hacer o lo que nos recomiendan, lo que nos dicen, está bueno antes de seguir como el malón, ¿no? Parece que algo parece lo mejor y todos vamos atrás de eso, bueno, pensar un poquito en eso, también dentro de la Biblia que teníamos, hablaba mucho esto de sesgos, de pensar cómo el estudio puede estar hermoso, pero a veces
los sesgos que están ahí, cómo se desglosan, aprender a mirar algunas cositas de eso que lleva mucha práctica, están buenísimos. Pero volviendo a lo que es un poquito esto de prevención, lo que nos va a ayudar a grandes rasgos para ver qué medidas o qué cosas podemos hacer nosotros en prevención son los famosos, si me pasás la próxima diapo, son los famosos que seguro escuchamos en un montón de lugares, los criterios de Fromm y Carson, ¿sí? Que son estos 5 tips que nosotros tendríamos que tener en cuenta cuando queremos hacer un rastreo. Los rastreos son algunas medidas que nosotros utilizamos en la población general que lo que nos van a ayudar es o en la prevención primaria, ¿sí? En la parte de prevención, o ya en una prevención secundaria en algunos casos para una detección precoz y para un buen tratamiento antes. ¿Para qué cosas nosotros tendríamos que usar esto? ¿Sí? O sea, esos son los dos tips primeros que los podemos ver ahí en los 5 puntos. Entonces, la primera es que sea una causa de morbimortalidad, o sea, tiene que ser algo común, frecuente y que afecte a gran parte de la población y que yo pueda modificar no solo para que no se mueran, sino para que también tengan una mejor calidad de vida. Otra de las cosas que tiene que ser es que tiene que ser detectable y tratable en una etapa presintomática. Si no, por ahí no nos sirve tanto, porque ya se nos irían muchas cosas. Entre pensar en que en las personas, en los tratamientos, en los costos, ya estaríamos en otro lado, ¿sí? El 3 sería que los test que nosotros vamos a usar para poder hacer un diagnóstico tienen que ser efectivos y eficaces. Eso después lo vamos a trabajar más adelante, pero no hoy, que tiene que ver un poquito con la sensibilidad y la especificidad de las cosas que nosotros usamos. Es si queremos agarrar a mucha población y poder ver si alguno de esos está enfermo, pero también al mismo tiempo de esos que yo pienso que está enfermo, cuál realmente es enfermo. Como una intro para la próxima clase. El cuarto sería que el tratamiento temprano sí o sí tiene que ser mejor que el tratamiento en una etapa más tarde, ¿sí? Pues si no, no tiene sentido, no nos cambiaría tanto. Y el quinto sería que ese daño que potencial de la intervención que nosotros vamos a hacer tiene que ser menor que el tratamiento no precoz, ¿sí? Lo mismo, es muy parecido al anterior, pero la idea es que el estudio que yo vaya a aplicar tiene, sí, que tener con muy poquito daño en la población, porque si yo estoy haciendo algo que los puede dañar, la verdad es que es mejor que reciban el tratamiento después y listo, pues si no estoy generando más daño yo con mi práctica que haciendo algo de prevención, ¿sí? O sea, la idea general es esa, que la población tiene que ser grande, que podamos hacer algún cambio y que cualquier cosa de lo que nosotros estemos usando no genere más daño que dejarlo en su evolución natural o tener un tratamiento posterior. No sé si querías agregar algo, Meli, ahí. No, no, después en el práctico seguro vamos a ver algún ejemplo de cada una de estas cosas para que sea un poco más fácil, pero lo vamos a ver en el práctico seguro, así lo podemos pensar entre todos. Sí, además queda medio, si no, o sea, así como grande queda como abstracto y tampoco después de casi, no sé, como 2 horas de charla, por ahí ya está medio quemado. Y entrar en esto de pensar un poquito en si me sirve, no me sirve, cuando me aplico, si agarro población sana, pero la voy a enfermar o no, bueno, como que empezar a pensar todo eso cuando se mezcla esto de los criterios, los rastreos, me sirve, no me sirve, qué prevención estoy haciendo, bueno, me mareé en el medio y cuesta. A full. Pero bueno, verlo me parece en el práctico es más fácil
ir como teniendo una visión y poder ir encastrando las piezas, digamos, como en un rompecabezas, cada cosa en su lugar hasta que podamos armar la imagen. Y por último, dentro de lo que habíamos hablado en la próxima, dentro de lo que habíamos hablado, es esto de poder utilizar bibliografía o nuestro criterio y demás. Hay algunas asociaciones o sociedades y demás, podemos encontrar de todo, que nos van a hacer determinados niveles de recomendaciones. Existe de todo, están todos estos, existen también otros tipos que después vamos a ver más en la clasecita de medicina basada en la evidencia, pero como en la Biblia aparecía particularmente traje, y es el que nosotros en general por ahí usamos un poquito más para la cursada, traje el de la Task Force, que es el que nosotros solemos usar. Que la idea básicamente es que hay un grupo de médicos que se dedica a leer todos los trabajos de determinadas cosas, todo lo que como que apuntan ellos en particular a todo lo que tiene que ver más con esto de promoción, prevención y a veces un poquito más de prevención secundaria, que son más de aplicación de APS, básicamente. O sea, lo que nosotros más apuntamos, ellos son lo que más leen y dependiendo de lo que les pareció ese trabajo o la bibliografía que se encontró, le van a asignar un grado de recomendación. Y para eso lo que van a usar son diferentes letras. Si me pasas, esas son las letras, ¿sí? Que usamos A y B, son las que nos van a decir que están recomendados. La diferencia entre la A y la B es que la A se recontra recomienda porque tiene mucha evidencia de que con esa práctica nosotros haríamos un beneficio sin lugar a duda. En el B está recomendada porque se ve también un gran beneficio, pero por ahí a veces la evidencia no es tan buena como en el A, pero de todas formas tenemos que pensar que tiene una buena calidad de evidencia porque están recomendando esa práctica, ¿sí? Después, por abajo ya nos metemos en el C, que es como el famoso intermedio. Y ahí se recomienda, creo que decía selectivamente el cuadrito, que básicamente es esta práctica tiene una evidencia que es medio ni, o tiene evidencia para una determinada población, pero para otra no. Entonces yo no lo puedo recomendar para la población general, por lo cual lo tengo que adaptar a la población que yo lo quiera hacer, digamos. Si la persona que está en el consultorio es compatible por sus características en particular, es compatible con la medida que yo quiero usar, bueno, se podría charlar, concepto de plantearle a la persona, tenés estos riesgos y estos beneficios de hacer esta práctica. No está tan recomendado, pero todavía algo de evidencia hay. Y si no, por otro lado, si no es para esa población, por ahí no estaría tan bueno recomendarlo. En el D, por otro lado, no vamos a recomendarlo porque no encontraron en toda lo que es la bibliografía que esa práctica genere algún beneficio por sobre los riesgos. O sea, siempre vamos a tener, no sé si siempre, pero por lo menos la mayoría de las veces que lo vamos a hacer, vamos a encontrar más daños que beneficios. Y en el I, lo que dice es, básicamente, no tenemos la bibliografía suficiente como para decir si
se puede hacer o no. Porque a veces la calidad, hay muchos trabajos, pero a veces la calidad de esa evidencia no está tan buena o es contradictoria o se hizo en una población que no se puede después extrapolar al resto. Entonces ahí queda con un ahí que a veces en el tiempo, como todo es dinámico, esa I a veces se transforma en una A o después se transformará en un D, pero por ahora esta práctica no tiene la suficiente evidencia como para que se pueda recomendar a la población general. Por ahí algo ahí a tener como en cuenta de esto es que los grados de recomendación son para decir si la evidencia que nosotros tenemos es buena o no, no solo sobre la práctica en sí, no es este estudio sirve o no sirve, el estudio por ahí sirve, pero por ahí sirve para otra cosa, pero no para esto. Como pensar que es sobre la evidencia, sobre la bibliografía, no sobre las cosas por ahí puntuales que hacemos. A mí creo que eso nos queda solo cerrar la clase. Ah, bueno. Igual esto, digamos, esta última parte, yo sé que por ahí nos agarramos un poco cansados, sepan que es recontra importante, así que vayan a los textos, léanlo. En el práctico vamos a trabajar mucho sobre esta última partecita, porque por ahí lo más duro y lo que requiere por ahí más apoyo de los docentes, de nosotras. Lo otro era más a modo de reflexión, que también es importante, pero por ahí esta última parte le vamos a dar duro en el práctico. Vamos a pensar ejemplos para cada grado de recomendación, vamos a pensar ejemplos cuando hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a trabajar mucho con casos clínicos y esto mismo ustedes lo van a ver en la segunda clase, que es Introducción a la Medicina General 2, y después lo van a ver muchísimo en lo que es la clase de adulto y adulto mayor. También lo van a ver en salud de la mujer, también lo van a ver en salud del niño. Así que lo van a ver todo el tiempo. No se preocupen. Terminaste diciendo todo el programa, Meli. Lo van a ver hasta cansarse porque es súper importante. Y bueno, acá solo les dejamos unas conclusiones. Mañana nos vamos a ver en el práctico. Pero bueno, sepan que hoy intentamos transmitirles un poco lo que es la medicina general y lo que hacemos como médicos y médicas generalistas, que acompañamos sobre todo en el proceso de salud de enfermedad, atención y cuidado, y recordamos cada uno de estos conceptos que vimos. Traten de pensar ustedes en casa qué entendieron por cada uno de estos conceptos. También queremos que sepan que brindamos asistencias a individuos, a familias y a comunidades y poblaciones enteras. Por eso es re importante todo lo que nos contó Sofi recién, que tiene mucho de la mirada poblacional. También queremos que sepan que vemos personas enfermas, obvio, pero también vemos mucho de personas sanas, nos importan mucho los sanos. Entonces, bueno, también por ahí nos liberamos de algunos sesgos porque nosotros no vemos por ahí, o sea, vemos de todo, pero también vemos mucha gente sana, entonces hay muchos sesgos que no tenemos y vamos a hablar la clase que viene de los sesgos y qué es cada uno para que lo podamos incorporar a nuestra práctica diaria. También entendemos de recursos, porque somos gestores de recursos y recordamos un poco eso que habíamos visto del costo de oportunidad. Y también buscamos soluciones a los problemas y son soluciones muy diversas. A veces una mañana nuestra puede ser gestionar algo para un paciente, un turno para una tomografía, puede llevarnos toda una mañana y nosotros eso es lo que hacemos, buscamos soluciones para los problemas de las personas. Cualquiera sea el problema, intentamos darle una solución. Así que Medicación, bueno, turno protegido, tomos, ecos, ¿no? sí, Sondas sí, de pronto, ¿eh? Como la variabilidad que tiene es impecable. sí, totalmente. Bueno, voy a dejar de compartirles esta pantalla. A ver, pim, ¿cómo será con este? Dejar de compartir. Y ahí ya vamos a dejar de grabar también para que los chicos no se aburran. Creo que nos verán a nosotras. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho. Fueron 2 horas intensas, pero después vuelvan a mirar la clase, lean la bibliografía, está todo al principio, apóyense mucho en el material porque la clase solo
a modo así de introducción y para acompañarlos, pero hace falta leer mucho, así que pónganse a leer y mañana nos vemos en el práctico. Ajá, muy bien. No voy a decir nada más porque ya lo dijo Meli. Bueno, muy bien, chao, 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 Sofi, hasta Chao, Meli. mañana.